El sol de la tarde caía con fuerza sobre las calles polvorientas de Guadalajara, cuando Miguel Hernández despertó en el banco de la plaza donde había pasado la noche. A sus 35 años, las manos curtidas y manchadas de grasa contaban la historia de alguien que conocía los motores como pocos, pero a quien la vida había golpeado sin piedad. Llevaba año y medio viviendo en las calles después de que la crisis económica cerrara el taller donde había trabajado durante 15 años. Sus herramientas, vendidas una por una para sobrevivir, ya no estaban, pero su conocimiento permanecía intacto en su mente y en sus manos expertas. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Miguel se incorporó lentamente, sintiendo el familiar dolor en la espalda que le dejaba dormir en superficies duras. A pesar de las circunstancias, mantenía una dignidad que impresionaba a quienes lo conocían. Nunca pedía limosna, siempre ofrecía sus servicios como mecánico a cambio de algunos pesos o una comida. Su barba crecida y su ropa desgastada no lograban ocultar la inteligencia que brillaba en sus ojos café oscuro. Esa tarde, Miguel caminaba por la avenida López Mateos, observando los coches que pasaban con el ojo entrenado de quien puede diagnosticar problemas mecánicos solo por el sonido del motor. Estaba buscando algún trabajo esporádico cuando escuchó un ruido extraño proveniente de un Nissan Sentra azul que intentaba arrancar en el estacionamiento de una plaza comercial. El coche hacía un sonido irregular, típico de problemas en el sistema de encendido. Miguel se acercó y vio a una mujer de unos 30 años, vestida con ropa sencilla, jeans desgastados y una blusa blanca de algodón. Sus zapatos deportivos habían visto mejores días y llevaba el cabello castaño, recogido en una cola de caballo práctica. Intentaba una y otra vez encender el motor, pero este solo tosía y se apagaba. La mujer salió del vehículo con evidente frustración. Abrió el cofre y se quedó mirando el motor con expresión de completa confusión. Era obvio que no tenía idea de mecánica. Miguel dudó un momento antes de acercarse. Su experiencia le había enseñado que muchas personas desconfiaban de alguien en su situación, pero algo en la expresión de genuina preocupación de la mujer lo motivó a ofrecer ayuda. «Disculpe, señora», dijo Miguel con voz respetuosa, manteniendo una distancia prudencial. «Soy mecánico. ¿Puedo echarle un vistazo a su coche?» La mujer lo observó por un momento. A pesar de su apariencia descuidada, había algo en Miguel que transmitía confianza y conocimiento. Tal vez fue la forma segura en que hablaba sobre mecánica o la honestidad que reflejaban sus ojos. «Por favor», respondió ella dando un paso atrás. «No entiendo nada de esto y necesito que funcione». Miguel se acercó al motor e inmediatamente identificó el problema. Con movimientos precisos y conocedores, revisó las conexiones eléctricas, verificó las bujías y examinó el distribuidor. No tenía herramientas, pero sus años de experiencia le permitían diagnosticar problemas con solo observar y palpar. «Es un problema en el cable de la bobina de encendido», explicó Miguel mientras trabajaba. «Se aflojó y no está haciendo buen contacto. Es un arreglo sencillo». Con habilidad impresionante, Miguel logró reposicionar el cable y ajustar las conexiones usando únicamente sus manos. Sus movimientos eran seguros y precisos, como los de un cirujano experimentado. La mujer observaba en silencio, admirada por la destreza de este hombre que la vida había puesto en su camino en el momento exacto. «Ahora pruebe», dijo Miguel, limpiándose las manos en su pantalón. La mujer subió al coche y giró la llave. El motor arrancó inmediatamente, funcionando de manera suave y constante. Sus ojos se iluminaron de gratitud genuina. «Increíble, muchas gracias», dijo emocionada, saliendo del vehículo. «¿Cuánto le debo?» «No se preocupe, señora. Fue solo un favor», respondió Miguel negando con la cabeza. «Me da gusto poder ayudar». La mujer se quedó en silencio por unos segundos, observándolo con una expresión que Miguel no logró interpretar completamente. Parecía estar evaluando algo más que el simple arreglo del coche. «¿Está seguro?» «Hizo un trabajo excelente», insistió ella. «Completamente seguro. Solo me alegra que su coche ya funcione». La mujer sonrió de manera cálida y genuina. «Gracias, de verdad. Me llamo Patricia, por cierto. Miguel Hernández, para servirle». Patricia subió a su coche, le dedicó una última sonrisa de agradecimiento y se alejó, dejando a Miguel parado en el estacionamiento.
conocimiento. Él no sabía que aquel encuentro aparentemente casual estaba a punto de cambiar su vida de maneras que jamás podría imaginar. Patricia Ruiz condujo por las calles de Guadalajara con pensamientos turbulentos. El encuentro con Miguel había confirmado algo que había estado buscando durante meses: talento genuino combinado con integridad moral. A los 32 años, Patricia había construido un imperio en el sector automotriz. Su empresa, Ruiz Automotive Group, era una de las redes de talleres mecánicos más importantes del occidente de México, con 20 sucursales que daban empleo a más de 300 personas. Patricia había comenzado con un pequeño taller heredado de su padre en la colonia Santa Tere. A través de trabajo incansable, decisiones inteligentes y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con la calidad del servicio, había transformado ese negocio familiar en una corporación multimillonaria. Sin embargo, a pesar de su éxito económico, Patricia mantenía valores sólidos y una conexión genuina con las raíces familiares del negocio. Desde hacía meses, Patricia había estado buscando un supervisor técnico para su nuevo proyecto, un centro de capacitación avanzada para mecánicos. Necesitaba a alguien con experiencia excepcional, pero sobre todo con el carácter adecuado para formar a la nueva generación de técnicos automotrices. Había entrevistado a docenas de candidatos con currículums impresionantes, pero ninguno la había convencido completamente. Lo que había visto en Miguel esa tarde era exactamente lo que había estado buscando. No solo había demostrado competencia técnica excepcional al diagnosticar y resolver un problema complejo sin herramientas, sino que había mostrado humildad, honestidad y una generosidad que hablaba de su verdadero carácter. Esa noche, Patricia tomó una decisión que algunos de sus consejeros podrían considerar impulsiva, pero que su instinto empresarial le decía que era correcta. Contactó a Ricardo Flores, un investigador privado discreto que ocasionalmente utilizaba para verificar antecedentes de empleados en posiciones clave. Necesito información sobre una persona, le dijo a Ricardo, pero quiero que sea una investigación respetuosa. No busco secretos oscuros, solo quiero entender su historia. Ricardo anotó el nombre completo de Miguel y las pocas referencias que Patricia había podido obtener. Prometió tener un informe completo en 3 días, enfatizando la total discreción que caracterizaba su trabajo. Mientras tanto, Miguel continuaba su rutina diaria en las calles de Guadalajara. El martes consiguió algunos trabajos menores en diferentes talleres, cambió un filtro de aceite, diagnosticó un problema de frenos y ayudó a reparar un radiador con fuga. Cada trabajo le daba apenas lo suficiente para comer y tal vez conseguir un lugar donde bañarse, pero su mente regresaba constantemente al encuentro con Patricia. Había algo en ella que despertaba su curiosidad. A diferencia de la mayoría de las personas, no había mostrado desprecio o lástima, sino un respeto genuino por su conocimiento. El miércoles por la tarde, Miguel estaba ayudando a un taxista con un problema en la transmisión cuando vio el Nissan Sentra azul acercándose lentamente por la calle. Su corazón se aceleró ligeramente. Patricia había regresado. El vehículo se detuvo cerca de donde Miguel trabajaba. Patricia salió y caminó hacia él con una sonrisa que parecía llevar una intención específica. «Hola, Miguel», lo saludó. «¿Cómo ha estado?» «Bien, señora Patricia. ¿Su coche sigue funcionando bien?» «Perfectamente, gracias a usted. De hecho, venía a buscarlo porque tengo otro problema mecánico. ¿Podría ayudarme otra vez?» Miguel terminó rápidamente el trabajo con el taxista y siguió a Patricia hasta su coche. Esta vez, el problema que ella describía era más complejo. El coche perdía potencia gradualmente durante la conducción, especialmente en subidas, y ocasionalmente se escuchaban ruidos extraños en el motor. Miguel escuchó atentamente la descripción de los síntomas, haciendo preguntas específicas que demostraban su conocimiento profundo de sistemas automotrices. Sus preguntas eran técnicas y precisas, evidenciando años de experiencia diagnosticando problemas complejos. ¿Los ruidos aparecen solo cuando acelera o también en ralentí? Principalmente cuando acelera, especialmente en subidas. ¿Ha notado si el humo del escape cambió de color? Ahora que lo menciona, sí, a veces sale un poco más oscuro. Miguel pidió permiso para revisar el motor. Durante la siguiente hora trabajó metódicamente, utilizando solo sus sentidos y experiencia para identificar el problema. Verificó la compresión de los cilindros
cilindros presionando con los dedos, escuchó atentamente diferentes partes del motor y examinó visualmente cada componente accesible. Patricia observaba fascinada cómo Miguel trabajaba con una concentración total, como si nada más existiera en el mundo, además de ese problema mecánico. Sus movimientos eran eficientes y seguros. Cada gesto tenía un propósito específico. Ya encontré el problema, anunció Miguel finalmente con una sonrisa de satisfacción profesional. Son los anillos del pistón del cilindro número 3. Están desgastados y permiten que el aceite se queme en la cámara de combustión. Por eso pierde potencia y sale humo oscuro. Patricia quedó impresionada. Era exactamente el mismo diagnóstico que el mecánico de su taller principal había hecho, utilizando equipos de diagnóstico computarizados que costaban miles de pesos. ¿Qué tan costoso sería repararlo?, preguntó, manteniendo su papel de cliente preocupada. La reparación requiere desarmar parcialmente el motor, explicó Miguel. Las refacciones costarían alrededor de 3,000 pesos y la mano de obra en un taller bueno, unos 2,000 más. Total, aproximadamente 5,000 pesos. La precisión de la estimación dejó a Patricia sin palabras. Miguel no solo había diagnosticado correctamente un problema complejo, sino que conocía exactamente los costos involucrados en la reparación. ¿Usted podría hacer el trabajo?, preguntó Patricia. Miguel vaciló, demostrando una vez más su honestidad fundamental. El trabajo requiere herramientas especializadas que no tengo, señora, y necesita un lugar apropiado con elevador. Yo podría hacer el diagnóstico y supervisar el trabajo, pero lo mejor sería llevarlo a un taller con el equipo adecuado. Esta respuesta tocó profundamente a Patricia. Incluso necesitando dinero desesperadamente, Miguel no había intentado convencerla de dejarle hacer un trabajo que sabía no podía realizar en las mejores condiciones. Esa integridad era exactamente lo que ella esperaba encontrar. Muchísimas gracias, Miguel, dijo Patricia con sinceridad genuina. Me ahorró de gastar mucho dinero en diagnósticos incorrectos. Miguel sonrió, satisfecho de haber podido ayudar nuevamente. Patricia le ofreció 100 pesos por el diagnóstico, pero él inicialmente se negó, diciendo que había sido solo una ayuda entre conocidos. Ella insistió, argumentando que un trabajo técnico tan competente merecía compensación. Cuando Patricia se fue ese día, su decisión ya estaba completamente tomada. Miguel había pasado todas las pruebas con calificaciones excepcionales. Era hora de cambiar la vida de este hombre extraordinario. El viernes por la mañana, Ricardo llamó a Patricia con el informe completo sobre Miguel. La información era tanto impresionante como conmovedora. Miguel Hernández Ruiz, de 35 años, había trabajado como mecánico jefe en Automotriz Central durante 12 años, siendo reconocido como uno de los mejores profesionales de la ciudad. Sus antiguos colegas lo describían como extremadamente competente, honesto y dedicado. Nunca había tenido problemas con la ley, siempre cumplía sus compromisos y era querido tanto por compañeros como por clientes. La investigación reveló también los detalles de la caída de Miguel. Automotriz Central había cerrado debido a la quiebra del propietario, quien había hecho inversiones desastrosas en bienes raíces y había contraído deudas insostenibles. Miguel había intentado conseguir trabajo en otros talleres, pero la crisis económica había reducido drásticamente las oportunidades de empleo en el sector. Ricardo descubrió que Miguel había intentado establecer su propio negocio, pero sin capital para herramientas profesionales y sin un local adecuado, no había podido competir con talleres establecidos. Gradualmente, sus ahorros se agotaron y perdió su departamento rentado en la colonia Morelos. Lo más impresionante de la investigación era que Miguel jamás se había involucrado con drogas, alcohol en exceso o actividades ilícitas. Incluso en las condiciones más adversas, había mantenido su integridad moral. Varios comerciantes de la zona confirmaron que siempre pagaba sus pequeñas compras y nunca causaba problemas. Es un hombre de carácter excepcional, concluyó Ricardo. Simplemente fue víctima de las circunstancias económicas. Patricia colgó el teléfono con el corazón pesado, pero también con una determinación renovada. La historia de Miguel confirmaba todo lo que había intuido sobre él. Era injusto que una persona tan capaz y honesta estuviera viviendo en las calles simplemente por falta de oportunidades. Esa misma tarde, Patricia tomó
tomó una decisión que sorprendería incluso a sus asesores más cercanos. Llamó a su asistente personal, Carmen, una mujer de confianza que había trabajado con ella durante 6 años. «Carmen, necesito que prepares una de nuestras casas para empleados», dijo Patricia. «La del fraccionamiento Colinas del Sur. Quiero que esté completamente lista para ser habitada hoy mismo». La empresa poseía varias propiedades que ocasionalmente utilizaba para alojar empleados clave que se reubicaban desde otras ciudades. La casa de Colinas del Sur era modesta pero cómoda. 2 recámaras, sala, cocina equipada y un pequeño patio. Nada lujoso, pero perfecta para alguien que estaba empezando una nueva vida. ¿Alguna especificación particular?, preguntó Carmen. «Es para un hombre de 35 años, profesional competente que está pasando por un momento difícil», explicó Patricia. «Necesito limpieza completa, muebles básicos, electrodomésticos, ropa de cama y despensa surtida». Mientras Carmen organizaba los preparativos de la casa, Patricia fue a su oficina para hablar con su director de operaciones, Raúl Jiménez. Raúl había sido uno de sus primeros empleados cuando expandió el negocio, y a lo largo de los años había demostrado ser no solo competente, sino también una persona de valores sólidos. «Raúl, quiero crear una posición especial en la empresa», dijo Patricia en su oficina. «Necesito un supervisor técnico para el nuevo centro de capacitación». «¿Qué tipo de perfil estás buscando?», preguntó Raúl. «Un mecánico excepcionalmente competente con experiencia práctica profunda», explicó Patricia. «Alguien que pueda no solo enseñar técnicas, sino también transmitir los valores correctos del oficio». El centro de capacitación de Ruiz Automotive Group era un proyecto ambicioso, donde mecánicos experimentados entrenarían a nuevas generaciones de técnicos. Era un trabajo que requería no solo conocimiento técnico avanzado, sino también habilidades de liderazgo y una comprensión profunda de la ética profesional. «¿Cuándo necesitas que inicie?», preguntó Raúl. «El lunes», respondió Patricia. «Prepara toda la documentación necesaria para un salario de 15,000 pesos mensuales, más prestaciones completas». Era un salario excelente para el mercado local, especialmente para alguien que estaría empezando en la empresa, pero Patricia sabía que Miguel valdría cada peso de esa inversión. Durante la tarde, Patricia recibió llamadas de Carmen confirmando que todo estaba siendo preparado en la casa. El equipo de limpieza había terminado, los muebles básicos estaban siendo entregados y los electrodomésticos serían instalados antes del anochecer. «También conseguí ropa básica como me pediste», informó Carmen. «Ropa casual y formal para trabajo, todo en tallas estándar». Patricia sonrió. Carmen siempre anticipaba necesidades sin recibir instrucciones específicas. «Perfecto, déjame las llaves». Al final del día, Patricia tenía las llaves de la casa en sus manos y sentía una mezcla de nerviosismo y expectativa. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría parecer impulsivo para algunos, pero su instinto empresarial, que nunca la había traicionado, le decía que Miguel merecía esta oportunidad. El sábado amaneció despejado en Guadalajara. Patricia se despertó temprano, sintiéndose más ansiosa de lo que había estado en años. Se vistió con ropa aún más sencilla que de costumbre: jeans, playera blanca y tenis cómodos. Las llaves de la casa parecían pesar mucho más de lo normal en su bolsillo. Miguel había pasado la noche en su lugar habitual en la plaza, pero se había despertado con una sensación extraña. Los encuentros con Patricia habían traído una luz nueva a sus días grises. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo veía como una persona, no solo como otro indigente invisible en la ciudad. Cuando Patricia llegó al área donde solía encontrar a Miguel, lo vio conversando con un señor mayor que tenía problemas con su viejo Tsuru. Miguel estaba explicándole pacientemente qué tipo de refacción necesitaba y dónde podría conseguirla a mejor precio. «Buenos días, Miguel», saludó Patricia cuando se acercó. Miguel se despidió cortésmente del señor mayor y caminó hacia ella. Había una alegría contenida en sus ojos, como si estos encuentros se hubieran convertido en lo mejor de sus días difíciles. «Buenos días, señora Patricia. ¿Cómo está?». «Muy bien, gracias. Hoy necesito hablar contigo sobre algo importante». El tono serio de Patricia puso a Miguel inmediatamente alerta. Su primer pensamiento fue que ella había descubierto algo sobre su pasado que la hacía cambiar de opinión sobre él. «Miguel, necesito ser completamente honesta contigo sobre quién soy realmente», comenzó Patricia.
Patricia. Mi nombre completo es Patricia Ruiz y soy propietaria de Ruiz Automotive Group. Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa. Ruiz Automotive Group era bien conocido en todo el sector automotriz de Jalisco. Cualquier mecánico en la región conocía la reputación de la empresa por su excelencia técnica y trato justo con empleados y clientes. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó Miguel, sin poder ocultar un tono de dolor en su voz. Porque quería conocerte como persona primero, explicó Patricia. Quería ver tu verdadero carácter, no cómo te comportarías si supieras de mi posición. Miguel permaneció en silencio, procesando esta revelación. Estos últimos días he estado evaluando tus habilidades técnicas y, más importante, tu carácter personal, continuó Patricia. Eres uno de los mecánicos más competentes que he conocido. Ayer diagnosticaste un problema que requirió equipos especializados en mi taller principal. No entiendo a dónde quiere llegar con esto, dijo Miguel confundido. Quiero ofrecerte un trabajo en mi empresa, declaró Patricia directamente. Supervisor técnico del nuevo centro de capacitación, 15,000 pesos mensuales, prestaciones completas y la oportunidad de formar a la próxima generación de mecánicos. Miguel se quedó sin palabras por varios segundos. Era demasiado increíble para ser real. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio, confirmó Patricia. Pero eso no es todo. Patricia sacó las llaves del bolsillo. Tengo una casa en Colinas del Sur que está completamente amueblada y lista para vivirse. Es tuya, Miguel, sin renta, sin condiciones. Patricia extendió las llaves hacia Miguel. Esta casa representa una nueva oportunidad, un lugar donde puedes reconstruir tu vida con la dignidad que mereces. Miguel miró las llaves como si fueran objetos de otro mundo. Su mente luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Señora Patricia, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Porque no he hecho nada para merecerlo, respondió Miguel, su voz quebrada por la emoción. Usted apenas me conoce. Miguel, en estos pocos días he aprendido más sobre tu carácter de lo que muchas personas revelan en años, dijo Patricia con convicción. Ayudaste a una extraña sin pedir nada a cambio. Demostraste honestidad cuando podrías haberme engañado. Mostraste competencia excepcional y, sobre todo, mantuviste tu dignidad en las circunstancias más difíciles. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Miguel. ¿Pero por qué hacer esto por mí? Porque creo que cada persona merece una oportunidad de demostrar su verdadero valor, respondió Patricia. Y porque sé que no vas a desperdiciar esta oportunidad. Miguel observó las llaves extendidas hacia él. Representaban todo lo que había perdido y mucho más de lo que jamás había esperado recuperar. Lentamente extendió su mano y tomó las llaves, sintiendo el metal frío contra su palma sudorosa. Gracias, susurró, su voz casi inaudible por la emoción. El viaje hasta la casa en Colinas del Sur transcurrió en un silencio contemplativo. Miguel iba en el asiento del pasajero del coche de Patricia, todavía procesando la transformación surreal que acababa de experimentar su vida. Observaba por las ventanas las calles del fraccionamiento, tan diferentes del ambiente urbano deteriorado donde había vivido los últimos meses. Cuando llegaron a la calle Jacarandas número 145, Miguel vio una casa de una planta, sencilla pero bien cuidada. La fachada de color beige contrastaba con el pequeño jardín frontal y la reja de hierro forjado. Era exactamente el tipo de hogar que siempre había soñado tener. Es aquí, dijo Patricia, estacionándose frente a la casa. Miguel bajó del coche lentamente, sus ojos recorriendo cada detalle de la propiedad. Hacía tanto tiempo que no se permitía soñar con tener un hogar que la realidad parecía imposible de aceptar. Patricia lo acompañó hasta la puerta principal. Miguel insertó la llave en la cerradura con manos ligeramente temblorosas. El sonido del mecanismo abriéndose fue como música para sus oídos. Empujó la puerta y entró en su nueva casa. El interior era acogedor y funcional. La sala tenía un sofá cómodo de color gris, una mesa de centro sencilla y una televisión montada en la pared. Las paredes estaban pintadas en tonos neutros que daban amplitud al espacio. Todo estaba impecablemente limpio y organizado. Miguel caminó lentamente por los cuartos, como si estuviera en un museo. En la cocina encontró una estufa nueva, refrigerador, microondas y todos los utensilios básicos. El refrigerador estaba surtido con alimentos esenciales, leche, huevos, verduras y ingredientes para comidas sencillas. Carmen, mi asistente
asistente se encargó de conseguir las cosas básicas, explicó Patricia, pero ahora puedes personalizar todo a tu gusto. En la recámara principal, Miguel encontró una cama matrimonial cómoda, un ropero y una cómoda. Sobre la cama estaban dispuestas varias prendas de ropa nueva, camisas de trabajo, pantalones, ropa casual e incluso uniformes con el logotipo de Ruiz Automotive Group. Miguel tomó una de las camisas de trabajo y la sostuvo contra su cuerpo. Había pasado tanto tiempo sin ropa nueva que casi había olvidado la sensación. Patricia, esto es increíble, logró decir, su voz cargada de emoción. Te lo mereces, Miguel, respondió Patricia, y esto es solo el comienzo. En la segunda recámara, Patricia había hecho instalar una pequeña oficina con escritorio, silla y una biblioteca con manuales técnicos actualizados sobre tecnología automotriz moderna, sistemas de diagnóstico computarizado y nuevas tendencias en el sector. Pensé que podrías estar interesado en actualizarte con las últimas tecnologías, dijo Patricia. En el centro de capacitación trabajaremos con equipos muy modernos. Miguel hojeó uno de los manuales sobre sistemas de inyección electrónica. Era exactamente el tipo de material que había querido estudiar para mantenerse al día profesionalmente. ¿Cómo sabía que esto me interesaría?, preguntó Miguel. Porque he visto tu pasión por aprender y mejorar, respondió Patricia. En la empresa valoramos a profesionales que nunca dejan de estudiar. Miguel se sentó en el sofá de su nueva sala y por primera vez en mucho tiempo experimentó un silencio completo y pacífico. Después de año y medio durmiendo en bancos y luchando por sobrevivir, ahora tenía un hogar, un trabajo excelente y, lo más importante, su dignidad completamente restaurada. Patricia, dijo finalmente, levantándose y caminando hacia ella. No sé cómo agradecerle. Ha cambiado mi vida completamente. No necesitas agradecerme, Miguel, respondió Patricia. Solo prométeme que vas a dar lo mejor de ti en la empresa. Se lo prometo, dijo Miguel con voz firme y determinada. No la voy a decepcionar. Patricia sonrió. Sé que no lo harás. Mañana es domingo, así que tienes un día completo para instalarte y descansar. El lunes a las 8 de la mañana, Raúl Jiménez te estará esperando en nuestras oficinas centrales para la integración. Patricia anotó la dirección de la empresa en un papel y se lo entregó a Miguel. Raúl es nuestro director de operaciones y una excelente persona. Te va a explicar todos los detalles de tu nueva posición y te presentará al equipo. Cuando Patricia se preparaba para marcharse, Miguel la detuvo suavemente. Patricia, necesito que sepa algo. Voy a trabajar más duro que cualquier persona para honrar esta oportunidad. No fue casualidad que me ayudara y no voy a desperdiciar su confianza. Lo sé, Miguel, respondió Patricia. Y recuerda, esto no es caridad. Eres un profesional competente que merece esta oportunidad. A partir de ahora, todo lo que logres será por tus propios méritos. Después de que Patricia se fue, Miguel quedó solo en su nueva casa. Caminó nuevamente por todos los cuartos, tocando los muebles, verificando cada detalle. Era difícil creer que todo esto fuera real. El domingo pasó como un sueño para Miguel. Se duchó con agua caliente por primera vez en meses, se probó su ropa nueva, organizó sus pocas pertenencias personales y estudió los manuales técnicos que Patricia había proporcionado. Por la noche, preparó una cena sencilla en su propia cocina, un lujo simple que no había experimentado en mucho tiempo. El lunes amaneció despejado en Guadalajara. Miguel despertó a las 6 de la mañana, no por la incomodidad de dormir a la intemperie, sino por la emoción y nerviosismo de su primer día en Ruiz Automotive Group. Por primera vez en año y medio, se había despertado en una cama cómoda, en su propia casa, listo para comenzar una nueva fase profesional de su vida. Miguel se duchó cuidadosamente, se afeitó la barba que había mantenido por necesidad y se vistió con una de las camisas de trabajo que Patricia había proporcionado. El hombre que se miró en el espejo era irreconocible comparado con quien había sido solo 3 días antes. La mayor transformación no estaba en la ropa nueva o el arreglo personal, sino en sus ojos, donde había recuperado la confianza y la esperanza. A las 7:30, Miguel salió de su casa y abordó el autobús que lo llevaría a las oficinas centrales de Ruiz Automotive Group en la zona industrial. Durante el trayecto observaba la ciudad con perspectiva completamente diferente. Ya no buscaba lugares para dormir u oportunidades
oportunidades de trabajo esporádico. Tenía un empleo estable y un futuro por construir. Las instalaciones de Ruiz Automotive Group eran impresionantes. Un complejo moderno de 2 plantas con fachadas de cristal que reflejaban el cielo matutino. En la entrada principal, un letrero elegante pero discreto anunciaba la empresa que se había convertido en líder regional del sector automotriz. Miguel se presentó en la recepción puntualmente a las 8 de la mañana. La recepcionista, una mujer amable de mediana edad, lo recibió con cordialidad y lo dirigió hacia el segundo piso, donde se encontraban las oficinas administrativas. Raúl Jiménez lo esperaba en una sala de juntas confortable. Era un hombre de aproximadamente 45 años, cabello entrecano y una sonrisa acogedora que inmediatamente tranquilizó a Miguel. Miguel, bienvenido a Ruiz Automotive Group, dijo Raúl, extendiendo la mano. Patricia me ha contado cosas extraordinarias sobre ti. Muchas gracias por la oportunidad, señor Raúl, respondió Miguel, estrechando firmemente la mano del director. Durante la mañana, Raúl explicó detalladamente el funcionamiento de la empresa, la cultura organizacional y específicamente las responsabilidades del nuevo puesto de Miguel. El centro de capacitación donde trabajaría era un proyecto innovador diseñado para entrenar mecánicos especializados en tecnologías automotrices modernas. Tu trabajo será supervisar el entrenamiento técnico de nuevos mecánicos, explicó Raúl. Esto incluye desde sistemas tradicionales hasta tecnología híbrida y diagnóstico computarizado. Tendrás acceso a los equipos más avanzados del sector. Raúl condujo a Miguel por las instalaciones. El centro de capacitación era un complejo impresionante con talleres equipados con tecnología de punta, aulas con sistemas audiovisuales modernos y una área de práctica con vehículos de diferentes marcas y años. Era mucho más sofisticado que cualquier lugar donde Miguel hubiera trabajado antes. Aquí podrás aplicar toda tu experiencia, dijo Raúl, pero también mantenerte actualizado con las últimas innovaciones del sector automotriz. Raúl presentó a Miguel con su nuevo equipo. El departamento estaba compuesto por 5 instructores especializados, todos con vasta experiencia en diferentes áreas de la mecánica automotriz. Fueron receptivos y mostraron interés genuino en conocer al nuevo supervisor. Miguel, él es Carlos Mendoza, dijo Raúl, presentándolo al instructor principal. Tiene 15 años de experiencia en transmisiones automáticas y va a ser tu mano derecha en la coordinación técnica. Carlos era un hombre serio, pero amigable, de unos 40 años, con manos que evidenciaban décadas de trabajo con motores. Mucho gusto, Miguel. Patricia nos comentó que tienes una experiencia muy sólida. Estamos emocionados de trabajar contigo. Durante la tarde, Carlos mostró a Miguel los procedimientos de entrenamiento de la empresa y lo acompañó en una sesión práctica con estudiantes. Miguel observó cómo Carlos explicaba conceptos complejos de manera clara y práctica, adaptando su enseñanza al nivel de comprensión de cada alumno. La clave del entrenamiento efectivo, explicó Carlos, es combinar la teoría sólida con práctica intensiva. Nuestros egresados salen completamente preparados para enfrentar cualquier problema mecánico moderno. Miguel quedó impresionado por la metodología de enseñanza y la calidad de los equipos disponibles. Era evidente que Ruiz Automotive Group no escatimaba recursos en la formación de profesionales de excelencia. Al final del día, Raúl llamó a Miguel para una evaluación inicial. ¿Cómo te sentiste en tu primer día?, preguntó Raúl. Excelente, respondió Miguel con entusiasmo. Es todo lo que siempre soñé para mi desarrollo profesional. Carlos quedó muy impresionado con tus observaciones y sugerencias, comentó Raúl. Mencionó que rara vez ve a alguien adaptarse tan rápidamente a nuestros métodos de enseñanza. Raúl entregó a Miguel una credencial de la empresa con su nombre y nuevo título: Miguel Hernández, supervisor técnico, centro de capacitación. Era algo simbólico, pero representaba mucho para alguien que había perdido su identidad profesional. Oficialmente bienvenido a la familia Ruiz Automotive, Miguel, dijo Raúl con una sonrisa sincera. Cuando Miguel regresó a su casa esa noche, experimentó una satisfacción profunda que no había sentido en años. Había trabajado en algo que amaba, había sido reconocido por su competencia y por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba construyendo un futuro sólido. 6 meses pasaron desde que Miguel había comenzado su nueva
vida en Ruiz Automotive Group. La rutina se había establecido naturalmente. Despertaba temprano, preparaba su desayuno, tomaba el autobús al trabajo y regresaba por las tardes a su hogar acogedor. Era una normalidad por la que había luchado tanto que cada día le parecía un regalo. En el centro de capacitación, Miguel rápidamente se había destacado, no solo como supervisor competente, sino como mentor natural. Su capacidad para diagnosticar problemas complejos y explicar soluciones de manera comprensible había ganado el respeto tanto de instructores como de estudiantes. Un jueves de octubre, Miguel estaba revisando los informes de progreso de la nueva generación de estudiantes cuando Raúl entró a su oficina con una expresión seria pero positiva. «Miguel, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Raúl, sentándose frente al escritorio. «¿Ocurre algo con el programa de capacitación?», preguntó Miguel, inmediatamente preocupado. «Al contrario», respondió Raúl con una sonrisa. «Los resultados del centro han superado todas nuestras expectativas. Los estudiantes que han egresado bajo tu supervisión están teniendo un desempeño excepcional en campo». Raúl abrió una carpeta con estadísticas detalladas. «Nuestros egresados están siendo contratados por talleres de prestigio en toda la región. Algunos incluso han recibido ofertas de empresas de otros estados». Miguel se sintió orgulloso, pero también humilde. «Es resultado del trabajo de todo el equipo, señor Raúl». «Sin duda, pero tu liderazgo ha sido fundamental», insistió Raúl. «Patricia y yo hemos estado discutiendo una propuesta para ti». Miguel escuchó con atención creciente. «Queremos expandir el centro de capacitación», continuó Raúl. «Crear un programa especializado en tecnologías emergentes, vehículos híbridos, sistemas inteligentes de navegación y diagnóstico predictivo. Necesitamos a alguien que lidere este proyecto». La propuesta era emocionante y desafiante. Significaría trabajar con tecnologías de vanguardia y establecer estándares de capacitación que podrían influir en todo el sector automotriz regional. «Estaríamos hablando de una promoción a director de innovación técnica», agregó Raúl. «Salario de 22,000 pesos mensuales, equipo propio y presupuesto para investigación y desarrollo». Miguel permaneció en silencio por unos segundos, procesando la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. En solo 6 meses había pasado de vivir en las calles a ser considerado para dirigir programas de innovación en una empresa líder. «Acepto», dijo Miguel finalmente, su voz firme y decidida, «y prometo que este programa será referencia nacional en capacitación automotriz». «No esperaba menos de ti», respondió Raúl. «Puedes comenzar en la nueva posición el próximo lunes». Esa tarde, Miguel caminó por las instalaciones de la empresa con una sensación de realización que jamás había experimentado. Sus colegas lo felicitaron calurosamente por la promoción. Era evidente que se había ganado el respeto y cariño de todo el equipo. Al llegar a casa, Miguel preparó una cena especial para celebrar. Mientras cocinaba, reflexionaba sobre el viaje increíble que había vivido en los últimos meses. De un hombre sin esperanza durmiendo en plazas públicas, se había convertido en un profesional reconocido, liderando proyectos importantes. Pero Miguel sabía que su historia estaba apenas comenzando. Tenía planes ambiciosos para el nuevo programa y estaba determinado a demostrar que la confianza de Patricia y Raúl estaba bien fundada. 1 año y medio después de aquel encuentro que había cambiado para siempre su vida, Miguel estaba en su nueva oficina en el 3er piso de Ruiz Automotive Group, revisando propuestas para el programa de tecnologías emergentes. El departamento que dirigía se había convertido en el más innovador de la empresa, estableciendo alianzas con universidades y fabricantes de equipos especializados. Era una mañana de marzo, similar a aquella que había presenciado su primer contacto con Patricia. Miguel observaba por la ventana el movimiento de la ciudad cuando sonó el teléfono de su oficina. «Miguel, ¿podrías venir a mi oficina? Tengo algo que quiero discutir contigo», dijo Patricia del otro lado de la línea. Cuando Miguel entró al elegante despacho de Patricia, la encontró revisando un artículo de una revista especializada del sector automotriz. En la portada se leía «Innovación en capacitación, el modelo Ruiz Automotive». «Mira esto», dijo Patricia, mostrándole la revista. «Quieren hacer un reportaje especial sobre nuestro programa de tecnologías emergentes y específicamente sobre
sobre tu historia personal. Miguel leyó el artículo preliminar. Describía el programa como revolucionario y mencionaba que había sido desarrollado por un profesional cuya trayectoria personal ejemplifica la superación y la excelencia técnica. ¿Qué opinas sobre compartir tu historia?, preguntó Patricia. Podría inspirar a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Miguel reflexionó por un momento. Había vencido la vergüenza sobre su pasado y comprendía que su experiencia podría efectivamente ayudar a otros a no perder la esperanza. Si cree que puede ayudar a alguien, acepto participar, dijo Miguel. 2 semanas después, el artículo fue publicado con el título Del desempleo a la innovación, la historia inspiradora de Miguel Hernández. El reportaje detallaba su trayectoria desde los días en las calles hasta su posición actual como director de uno de los programas de capacitación más avanzados de México. La repercusión fue inmediata y emocionante. Miguel recibió cientos de mensajes de personas que se identificaron con su historia, profesionales desempleados que recuperaron la esperanza, jóvenes que se motivaron a estudiar oficios técnicos y empresarios que se inspiraron a dar oportunidades a personas en situaciones vulnerables. Una de las cartas que más conmovió a Miguel llegó de un joven llamado Alejandro, de 22 años, que había estado viviendo en las calles de Guadalajara durante 8 meses. Alejandro escribió que la historia de Miguel lo había motivado a buscar ayuda e intentar reconstruir su vida. Miguel decidió encontrarse personalmente con Alejandro. Acordaron verse en la misma plaza donde Miguel había pasado sus noches más difíciles. Cuando llegó al lugar, vio a un muchacho delgado, con ropa desgastada, pero con ojos que aún mantenían una chispa de esperanza. «¿Alejandro?», llamó Miguel. El joven se levantó del banco donde estaba sentado. «Señor Miguel, muchas gracias por aceptar verme». Miguel observó a Alejandro y se vio a sí mismo 2 años atrás. La misma expresión de quien había perdido todo, pero seguía luchando por mantener la dignidad. La misma mezcla de vergüenza y esperanza en los ojos. «Cuéntame tu historia», dijo Miguel, sentándose junto al muchacho. Alejandro relató que había perdido a sus padres en un accidente, quedado sin familia, y al no poder pagar la renta de su cuarto, había terminado en las calles. Tenía formación técnica en electricidad automotriz, pero no conseguía empleo debido a la falta de dirección fija y su apariencia descuidada. Cuando leí su historia en la revista pensé, si él pudo salir adelante, tal vez yo también pueda, dijo Alejandro. Miguel sonrió. «No solo puedes salir adelante, sino que lo vas a lograr. Tengo una propuesta para ti». Miguel le explicó que Ruiz Automotive Group estaba por abrir una nueva convocatoria para su programa de capacitación especializada. Alejandro sería uno de los primeros candidatos. Pero antes, Miguel quería ayudarlo con alojamiento temporal y una oportunidad de reorganizar su vida. «¿Por qué está haciendo esto por mí?», preguntó Alejandro con los ojos húmedos. «Porque alguien hizo esto por mí cuando más lo necesitaba», respondió Miguel. «Y porque creo que cada persona merece una segunda oportunidad». 6 meses después, Alejandro se había convertido en uno de los mejores estudiantes del programa de especialización en sistemas eléctricos automotrices. Su dedicación y talento natural impresionaban a todos los instructores. Miguel supervisaba personalmente su progreso, experimentando la misma satisfacción que Patricia debía haber sentido al verlo crecer profesionalmente. El día de la graduación de la 5ª generación del programa de tecnologías emergentes, Miguel estaba en el podium del auditorio de la empresa, observando a los 25 graduados uniformados y orgullosos. Entre ellos estaba Alejandro, quien había sido seleccionado como representante de su generación. «Hace 2 años yo no tenía esperanza de futuro», dijo Alejandro en su discurso. «Hoy no solo tengo una profesión especializada, sino una nueva familia en Ruiz Automotive Group. Esto fue posible porque alguien creyó en mí cuando yo mismo había dejado de creer». Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Al fondo del auditorio vio a Patricia aplaudiendo emocionada. Sus miradas se cruzaron y ella asintió con aprobación, como diciendo, «Entendiste perfectamente el mensaje». Después de la ceremonia, Miguel se acercó a Patricia. «Gracias», le dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó Patricia, fingiendo no entender. «Por enseñarme que ayudar a otros es la mejor forma de agradecer la ayuda que uno
recibe. Patricia sonrió. No tenías que aprender eso, Miguel. Siempre estuvo en tu corazón. Yo solo te di la oportunidad para que floreciera. Esa noche, Miguel regresó a su casa con una sensación de plenitud total. Había pasado de ser beneficiario de un acto de bondad a multiplicador de esa bondad. Su vida había encontrado un propósito más grande: demostrar que un simple gesto de compasión puede transformar no solo una vida, sino crear un círculo virtuoso que toca decenas de otras vidas. Mientras preparaba la cena en su cocina, Miguel reflexionó sobre la jornada extraordinaria que había vivido, del abandono total a la realización profesional y personal, de la pérdida de esperanza a la capacidad de ofrecer esperanza a otros. El hombre que una vez había reparado un Nissan azul gratuitamente solo por bondad, había descubierto que los gestos más simples pueden generar las transformaciones más profundas. El verdadero éxito no estaba únicamente en reconstruir la propia vida, sino en usar esa reconstrucción para iluminar el camino de otras personas que aún caminaban en la oscuridad. Miguel sonrió al recordar las palabras de Patricia aquel primer día. Cada persona merece una oportunidad de demostrar su valor. Ahora, él se había convertido en alguien que ofrecía esas oportunidades, cerrando un círculo perfecto de gratitud, superación y esperanza renovada. Su historia de transformación había inspirado a otros a escribir sus propias historias de éxito, demostrando que en México, como en cualquier lugar del mundo, el talento y la honestidad siempre encuentran la forma de brillar cuando alguien está dispuesto a dar la primera oportunidad. La cadena de bondad que había comenzado con Patricia continuaba creciendo, multiplicándose a través de cada vida que Miguel tocaba, cada estudiante que inspiraba, cada persona que ayudaba a levantarse. Era la prueba viviente de que los milagros cotidianos existen y que a veces llegan disfrazados de una mujer sencilla con un coche descompuesto dispuesta a cambiar una vida para siempre.